En esta videoclase vamos a aprender a hacer depuramiento de nuestro código. Entiéndase por depuramiento como el procedimiento que utilizamos nosotros para encontrar errores dentro del código fuente. Algunos errores, como por ejemplo estos, ya pueden ser detectados directamente por la herramienta. Cuando nosotros encontramos estos subrayados con rojo, sabemos que hay un error y fácilmente un punto y coma, o si un método está mal escrito, o si falta algún signo de puntuación, signo de cualquier signo, cualquier operador, pues lo podemos detectar y fácilmente lo podemos corregir. Esto sucede siempre y cuando los errores sean sintácticos. Cuando los errores son sintácticos, la herramienta los identifica automáticamente. Pero hay otro tipo de errores que son errores semánticos, errores lógicos, que la herramienta directamente no logra detectarlos y por eso vamos a ver que los IDEs profesionales tienen herramientas especializadas para eso. Eclipse pues no es la excepción. Eclipse tiene una interfaz de depuramiento y por eso vamos a aprender a conocerla. Al igual que en esta videoclase también vamos a aprender a hacerle un seguimiento a un código fuente y por supuesto vamos a ver cómo esto nos ayuda a encontrar errores en cualquier código. Miremos un ejemplo. Si vamos a nuestra tabla de multiplicar, recordemos que este programa lo que hacía era, después de solicitarle la tabla de multiplicar a un usuario, pues me la imprimía. Ok, siendo así, entonces nosotros podemos hacerle seguimiento a este código. El seguimiento es similar a una prueba de escritorio, que era la que nosotros hacíamos cada vez que hacíamos algoritmos cuando aprendíamos con pseudocódigo. Bien, esta no es la excepción, aquí también vamos a encontrar una interfaz para esto. En Eclipse vamos a tener dos ambientes. Normalmente vamos a estar trabajando en este ambiente, que es el ambiente de codificación en Java, pero también podemos entrar a este ambiente, que es el ambiente de depuración. De la misma forma van a encontrar ustedes estas opciones en la ejecución. Normalmente utilizamos el play para ejecutar nuestros programas, pero ahora vamos a poder también ejecutar nuestro programa, pero en modo depuración. Miremos rápidamente cómo funciona este ambiente. Le hacemos clic en el icono de depuración. Vamos a ver que nuestra interfaz cambió un poco. Nos va a agregar unas nuevas vistas, las nuevas pestañas, en la cual vamos a ver cómo van las variables funcionando a mitad de camino, a mitad de ejecución. Mirar qué puntos de quiebre o qué puntos de chequeo hemos activado y poner algunas expresiones adicionales, evaluar expresiones adicionales. Hagamos un ejemplo. En nuestra tabla de multiplicar se iniciaba en el bloque principal con dos instrucciones. Simplemente creábamos la tabla de multiplicar y a continuación la imprimíamos. Si queremos hacerle el seguimiento, lo primero que debemos hacer es colocar un punto de chequeo en nuestro código. Voy a colocar un punto de chequeo justo aquí. Haciéndole clic derecho a esa línea encontramos la opción Toggle Breakpoint, que es para switchar, hacer un switch entre sí o no. Colocamos nuestro punto de quiebre y esto le va a indicar a la plataforma, al sistema de depuración, que cuando llegue hasta esta instrucción el programa se va a detener y a partir de ahí le vamos a poder hacer seguimiento. Ejecutamos en modo depuración y efectivamente nuestro programa ejecutó y se detuvo ahí. La línea verde que ustedes alcanzan a notar dentro de esa instrucción quiere decir que nuestro código se ha detenido y está justo antes de ejecutar esa instrucción. En este caso, pues sería la creación del objeto, instanciar el objeto table. ¿Cómo hacemos ahora para hacerle seguimiento? Entonces miramos que ahora a nuestro código le podemos hacer un tracking. El tracking lo hacemos a través de otro conjunto de herramientas que se encuentran ubicados en esta misma interfaz, que son los que tenemos aquí. Vamos a conocer algunos de ellos. Entonces, esta instrucción, este icono nos va a permitir hacer un paso a paso por encima de las funciones. Y este otro icono nos va a permitir hacer un paso a paso, pero siendo detallado en cada función. Vamos a poder ingresar a los procedimientos y mirar qué está haciendo por dentro cada uno de ellos. También podemos ejecutarlo hasta otro punto de chequeo, pues sí, por supuesto lo podemos detener también. Entonces vamos a utilizar nuestro step over, que es la instrucción que nos permite ejecutar una instrucción completa. Al ejecutar step over, efectivamente nuestro programa continúa. Aquí está. Desapareció
la marcación verde. Eso quiere decir que el control ahora se lo pasó a la consola. Y en la consola me está pidiendo ahora entonces qué tabla quiere imprimir. Vamos a decirle que la tabla de multiplicar, la del 9. Efectivamente, esta instrucción ya se completó y ahora va a pasar a ser la instrucción de la impresión de la tabla. Si nosotros nuevamente pasamos por encima de ella, nuevamente un step over, pues efectivamente se imprime la tabla. En nuestro código finaliza en esta instrucción. Si continuamos, termina nuestra aplicación. Nuestra aplicación ha terminado. Bueno, pero si queremos hacerle un seguimiento más detallado, entonces otra vez ejecutemos. Nuevamente llegamos aquí a Multiplication Table. Quiero saber cómo funciona este constructor. Entonces ya no utilizamos step over, sino vamos a utilizar step into. Con step into, automáticamente el sistema va a entrar a la función, al constructor, y vamos a poder ir paso a paso mirando qué es lo que hace. Sigamos paso a paso, no seamos tan detallados como el step into, sino step over nuevamente. Lo primero que hace es crear un objeto, el objeto scan, que me va a permitir escanear del teclado. Enseguida me va a imprimir un texto, miremos si efectivamente lo hace. Perfecto, aquí imprimió el texto. Enseguida me va a pedir le va a pedir al usuario que digite esa tabla. Efectivamente pasa el control acá, vamos a decirle que la tabla del 3. Vuelve otra vez a tomar el control del depurador, cierra el sistema de capturación y termina esa función y vuelve otra vez al bloque principal. Pasamos a la siguiente instrucción, table print. Entremos a esa instrucción con step into para detallarla. Y dentro de la tabla, dentro de esa instrucción, dentro de print table, lo primero que va a hacer es colocar estos textos. Miremos a ver si efectivamente los va haciendo. Entonces colocó las líneas, luego coloca el título, table of 3, aquí está table. Miremos que acá colocó el 3. En el sistema de depuración podemos ir analizando qué valores tiene cada variable. Por ejemplo, la variable table. Si ustedes ubican el mouse encima de la variable, automáticamente les va a decir qué valor tiene. También lo podemos ubicar dentro de variables. Como este table hace parte de la clase Single Multiplication Table, es el atributo, pues lo vamos a encontrar aquí. Vemos por acá la instrucción this. This es este objeto, el objeto table. Este objeto table tiene entre sus atributos la tabla que se va a imprimir. O sea que de acá también la podemos ver. Continuamos con el seguimiento. La i aún no se ha creado, por eso no aparece en el sistema de variables, pero al pasar a la siguiente instrucción, en este momento se creó la variable i. Y la i comienza con un valor de 1. Esta es la tabla que normalmente nosotros realizamos en una prueba de escritorio. Empieza nuestro ciclo, la validación, mientras la i sea menor que 10, pues sí, efectivamente, la i tiene un 1. Entonces avanzamos, va a imprimir este texto con las siguientes variables. La variable x, perdón, el texto x que se va a imprimir, la variable table que tiene un 3, la variable i que tiene un 1 y obviamente aquí al final esta expresión. Esta expresión nosotros también la podemos colocar dentro de expresiones para evaluarla. Por ejemplo, queremos evaluar cuánto vale esto. Entonces vamos aquí a expresiones y en expresiones, bueno, limpiemos lo que está aquí, remover todo y agreguemos una nueva expresión. Esta expresión, table por i. Él aquí de una vez hace cálculos. Ya sabe que tabla tiene el valor 3 y la i tiene el valor 1, pues efectivamente él aquí me coloca el valor. Aquí también podemos agregar, así como teníamos las variables acá, en expresiones podemos agregar variables directamente. Por ejemplo, la variable i. Quiero saber cuánto tiene la variable i. Quiero saber cuánto tiene la variable table, la variable sola. Aquí está, table tiene 3, la i vale 1. O sea que al momento de imprimir, pues va a imprimir con esa información. Imprime, aquí está, 3 por 1 igual 3. ¿Qué va a pasar con la variable i? Estaba en 1. Al ejecutar esa instrucción, ahora la variable i pasa a ser 2. Y por supuesto la expresión table por i ya sería el valor de 6. Y entonces efectivamente esta operación
va a transcurrir durante el ciclo haciendo los cálculos y haciendo las impresiones, y aquí puedo ir revisando los valores de cada una de ellas. Vamos avanzando y vamos a ir mirando que aquí van a ir cambiando los valores. En este espacio van a ir cambiando los valores. Aquí. Estos valores tienen que ir cambiando. Entonces, y obviamente la expresión tiene que ir calculándola de acuerdo a los valores iniciales. La expresión me decía que mientras la variable i sea menor que 10, va a ejecutar menor o igual, o sea que hasta la siguiente instrucción se va a ejecutar, pero cuando la i ya vale 11, se sale. La variable i vale 11, se sale del ciclo, imprime nuestra línea final y acabo de imprimir, regresa al bloque principal y termina. De esta forma nosotros le hacemos un seguimiento a nuestras instrucciones. ¿Ok? Bueno, pero también cómo podemos nosotros hacer uso de esta herramienta para encontrar errores. Vamos a hacer unos ejercicios. Volvamos a nuestra interfaz de codificación. Vamos a buscar algunos errores. Por ejemplo, vamos con nuestra fracción. En fracción, si lo recordamos, era una clase que me permitía a mí tener un numerador, un denominador, y podíamos hacer cálculos como los que tenemos aquí. Si tenemos dos fracciones, bueno, tres pueden ser, podemos hacer una multiplicación, podemos hacer simplificación. Esto lo trabajamos en modo de compilación, o sea, no para usuario final, sino para otro programador. Y si lo recordamos, al momento de ejecutarlo, esto nos debería devolver la multiplicación de a, la fracción 4 quintos, por 3 octavos, y al final me debería dar el resultado. Y este resultado al final debería simplificarlo. Pero al ejecutarlo, notamos un error. Se queda bloqueado, no me imprime nada, no sabemos qué es lo que pasa. Tenemos que manualmente detener nuestro código. No hay un error sintáctico, así que tiene que ser un error semántico. Nuestro depurador puede ayudarme a encontrar esos errores. Vámonos a nuestro sistema de depuración y vamos a ejecutarlo paso a paso. Entonces colocamos un punto de quiebre justo en la primera instrucción del main y vamos a ir paso a paso. Iniciamos la ejecución, aquí está. Pasamos sobre esa instrucción, aquí no hubo problema. Hay otra instrucción, aquí tampoco hubo problema. Aquí en la multiplicación tampoco hubo problema. Pasamos por encima de esta y vemos que ahí el código se quedó bloqueado, no hace nada. Se quedó en algún proceso que está sin detenerse. Y eso fue justo al momento de ejecutar el método de simplificación, simplify. Entonces tenemos que analizar a ver qué está pasando aquí. Detenemos y ahora vamos a poner el punto de quiebre, lo vamos a poner aquí, en simplificación, para ver qué está sucediendo aquí. Ejecutamos, llegamos hasta la simplificación, pero ya no la vamos a pasar por encima, sino que vamos a detallarla, vamos a hacer un step into para entrar a simplificar. Vamos a ver cómo funcionaba el sistema de simplificar. En este algoritmo, lo que se buscaba es tanto al numerador como al denominador le vamos a aplicar unas divisiones sucesivas entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, siempre y cuando se cumplan para los dos. Para simplificar, basta, pues el algoritmo pretende determinar que si el valor con el cual voy a dividir puede dividir en forma exacta al numerador y al denominador, pues lo divido y esa sería la forma de simplificar. Y esto lo tengo que repetir muchas veces hasta que ya no se pueda más. Vamos a comenzar haciendo divisiones sucesivas entre 2. Si ya no se puede entre 2, pues aumentamos, pasamos a 3, a 4, a 5. Eso es lo que hace este algoritmo. Verifiquemos si efectivamente lo hace. Entonces iniciamos con nuestro valor. En nuestras variables solo tenemos nuestra clase, pero al momento de ejecutar vemos que ya se agrega la variable valor. Aquí está valor. Vamos a encontrar, nosotros tenemos que hacer divisiones sucesivas hasta el menor de ellos, ya sea el numerador o el denominador. La función min me determina cuál de los dos es el menor. En este caso, para esta instrucción, miremos this,
El denominador tiene 40 y el numerador tiene 12. Eso quiere decir que el menor es el numerador, que es el 12. O sea que el ciclo lo vamos a hacer. Max va a tener un valor de 12. Max, miren, al ejecutarse max, toma el valor de 12. 12 es el máximo valor hasta el cual podemos probar. Al hacer esta división, bueno, aquí evalúa si valor es menor que máximo. Obviamente sí, porque valor es 2, máximo es 12. Entonces va a entrar al ciclo, va a evaluar a ver si efectivamente yo puedo dividir entre 2, entre el valor, entre 2. Si el numerador puedo dividirlo entre 2 y el denominador también. Si es cierto, entonces los divido a los dos. Miremos a ver si funciona. Me dice que sí, efectivamente las dos cumplen. Y entonces los divide a los dos. El denominador y el numerador estaban en 12 cuarentavos, entonces al ejecutarlo pasan a ser. Ya dividió entre 2 al numerador, ahora vamos a dividir entre 2 al denominador. Ahora ya tenemos 6 veinteavos. El máximo, vamos a determinar quién es el máximo ahora. El máximo ahora es 6, por eso es el menor de los dos. Continúa. Ahora vamos a determinar si estos dos se pueden dividir entre 2 nuevamente. Sí, efectivamente sí se puede. Y ahora va a quedar 3 décimos. Sigue siendo el máximo el 6. Perdón, va a ser el 3 ahora. Vuelve a entrar. Pero ahora va a determinar si se pueden dividir entre 2. Resulta que 3 décimos no se pueden dividir entre 2. Solamente el denominador se podría, pero el numerador no. Por tal motivo, el if pasa a la siguiente instrucción. Vuelve a verificar cuál es el menor, entra nuevamente, trata nuevamente de verificar si el 2, si tanto el numerador como el denominador pueden ser divididos entre 2, ya lo hizo una vez, y vemos que ahí es donde el ciclo se queda pegado. Nuestro algoritmo sigue evaluando infinitamente a ver si el numerador y el denominador se pueden dividir entre 2. Ese es el error. Pues si ya no se puede dividir entre 2, ahora deberíamos probar por un número mayor. Nuestro error era ese. Entonces lo podemos corregir. Entonces vamos a decirle que si no se pudo dividir, ahora entonces el valor tiene que incrementarse. Esto era lo que nos faltaba, incrementar el valor para que ahora ya pueda trabajar, pueda evaluar por otra instrucción más. Entonces volvemos a repetir. Ya sabemos que el punto de quiebre está aquí en Simplify. Volvemos a repetir, volvemos a ejecutar. Miremos a ver si pasa aquí. Estamos en simplificar, entramos a simplificar, pasamos por cada uno de ellos, evaluamos las primeras veces, sí dividió entre 2, la segunda vez también dividió entre 2, la tercera vez ya no puede dividir entre 2. Ahora entonces valor va a incrementarse, ahora va a ser 3 y va a probar ahora a ver si puede dividir entre 3. Como ya no puede y además ya no se debe, porque el máximo ya es 3, porque teníamos un 3 décimos, entonces sale del ciclo y continúa. Ahora viene hasta acá y ya puede imprimir normalmente. Y vamos a ver que ahora sí ya funciona. Entonces, para el depurador nos ayudó a encontrar qué era lo que estaba pasando dentro del simplificar. Miremos otra otro ejemplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos contactos. En contactos nosotros teníamos un programa que nos permitía adicionar una agenda de contactos. Entonces vamos a probar a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Ejecutémoslo. Aquí tenemos nuestra agenda de contactos. Vamos a adicionar un contacto con su teléfono. Ahí tenemos un contacto adicionado. Adicionemos otro. Ahí tenemos ya dos contactos. Vamos a remover uno. Digámosle que vamos a remover a Gonzalo. Y no lo removió. Tenemos un error. No sabemos qué es lo que sucede. Después de haberlo agregado, debería haberme borrado al contacto Gonzalo. Así que vamos a utilizar la depuración para tratar de encontrar ese error. Ya sabemos que el error está en el remover. Adicionar funciona muy bien, pero el remover tiene problemas. Entonces pongámosle un punto de quiebre aquí en remover. Ya sabemos que si me pide bien los datos, entonces
vamos a de una vez aquí al remover. Vamos a poner un punto de quiebre en la función remover y analizar de ahí en adelante a ver qué es lo que está pasando. Ejecutamos con modo depuración. Aquí estamos. Entonces, vamos a adicionar. Vamos a adicionar otro. Y vamos a remover. Vamos a remover a Gonzalo. Efectivamente, cuando llega a la línea 68, que es la que habíamos marcado con nuestro punto de quiebre, él se detiene el programa y a partir de ahí vamos a hacer nuestra validación. Aquí en este caso vamos a hacer un step into para entrar a la función y evaluar a ver qué está pasando. Estamos ya dentro de la función, por lo que podemos ver en este algoritmo hay un ciclo que lo que hace es recorrer a toda mi lista de contactos, extrae a cada contacto, lo compara cada contacto con el nombre deseado del usuario que va a eliminar y al final lo remueve. Eso es lo único que hace. Aquí ya podemos evaluar algunas variables, por ejemplo la variable name ya tiene grabado ahí la palabra Gonzalo, que es la palabra que va a buscar para hacer la eliminación. Esa está aquí en name. Bueno, miremos a ver qué hace. Entonces, en este ciclo me dice que va a recorrer desde 0 hasta cuánto, pues hasta el tamaño de mi lista. ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño de la lista? Podemos mirarlo aquí en expresiones, podemos agregarlo. Removamos esto para no confundirnos y agreguemos una nueva expresión. Averigüemos el tamaño de mi lista de contactos. Me dice que mi lista de contactos tiene 2. Aquí está. Eso quiere decir que mi ciclo va a recorrerlo 2 veces, porque hay 2 contactos. Al ejecutarlo, entonces vamos a pasar por aquí, avanzamos, y nos damos cuenta que el ciclo no entra. Iniciaba en 0, pero no alcanzó a entrar al ciclo. Evaluando qué fue lo que pasó, nos podemos dar cuenta que por error, y es un error frecuente, no utilizamos el menor sino el mayor. Efectivamente, la i, siendo 0, no puede ser mayor al 2, que era el de la lista de contactos. Entonces nos queda muy fácil ahora, ya sabiendo que ahí estaba el error, pues corregirlo. Y una vez corregido, ya podemos ejecutarlo y encontrar y verificar que es el error. No lo voy a ejecutar en modo depuración, sino ya ejecutarlo en modo normal para ver qué sucede. Adicionamos Gonzalo 360, adicionamos otro más, removemos y efectivamente ya lo puede remover. Bien, entonces recordemos que las instrucciones, perdón, las herramientas que tenemos nosotros para hacer depuración son muy útiles y deberíamos utilizarlas cada vez que nosotros, después de haber hecho un análisis del código, no logramos detectar dónde están nuestros problemas. Con esto, pues terminamos esta videoclase.